Hola jóvenes, buenas tardes. ¿Ya se escucha el audio correctamente? Ya, maestro. Excelente. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas de esta semana. Espero que ya hayamos visto un poquito de lo que trata la tarea para que así nos sea un poquito más útil la clase. Bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el análisis de la línea recta, pero como lugar geométrico. Al decir como lugar geométrico, recordemos que es el conjunto de puntos que se trazan en el plano cartesiano y que siguen un cierto patrón. ¿Cuáles son las características? Una de las características de la línea recta como lugar geométrico es que es un conjunto de puntos infinitos. Esa es una característica de la línea recta. Vamos a observar. Aquí les puse yo en un conjunto de puntos en esta presentación. ¿Y qué es lo que pasa si comenzamos a unir punto por punto? Si comenzamos a unir los puntos, toda esta línea, toda esta, todo este conjunto de puntos, perdón, formarían una línea recta. Ese viene siendo nuestro patrón. De igual manera, si tuviéramos puntos ubicados en otra dirección, pero siempre y cuando sea la misma dirección, evidentemente, estaríamos trazando una línea recta un tanto diferente. Conjunto de puntos que se extienden por el infinito. A pesar de que aquí solamente tracé 3 puntos, no quiere decir que solamente la línea se conforme por 3 puntos. Aquí encontramos otro y así podemos ir encontrando puntos de forma infinita. Recordemos que cuando hablamos de algo infinito quiere decir que no lo podemos contar. No tiene fin. Ok. Ese es el concepto de línea recta como lugar geométrico. Y, y luego tenemos esto que viene aquí, que son los axiomas de Euclides. Euclides nos define algunas de las propiedades de la línea recta. Primero, el primer axioma nos dice que dos rectas distintas son paralelas o se cortan en un solo punto. Ok. Cuando hablamos de paralelo, jóvenes, hablamos de dos objetos que se encuentran separados, pero que persiguen una misma dirección. Aquí nuevamente tenemos una línea naranja, una línea recta naranja. Permítanme. Tenemos la línea recta naranja. Ok. Y luego tenemos una línea recta en color negro. En este caso, las dos líneas rectas son paralelas. Ahora bien, ¿qué pasaría si las dos rectas no fueran paralelas? Vamos a suponer que tenemos esta línea negra. Si se fijan, ya no tienen la misma dirección. ¿Qué pasa si las transponemos? Si las transponemos, se cortan únicamente en uno de los puntos, ¿sí? Solamente en un punto se van a terminar cortando las dos líneas rectas. A eso refiere la primer propiedad de los axiomas de Euclides. Dos líneas rectas son paralelas o se cortan en un solo punto, no hay más. ¿Por qué? Si se cortaran en más puntos, no estaríamos hablando de una línea recta. Por ejemplo, aquí tenemos que esta curvatura que tracé corta a la línea recta naranja en varios puntos, pero ya no es una recta. ¿Por qué no? Porque todos los puntos no están siguiendo una misma dirección. Y luego tenemos el axioma número 2. Por dos puntos distintos pasa únicamente una recta. Aquí tenemos un punto naranja y tenemos otro punto naranja. Y vamos a dibujar una línea recta.
Aquí está, para que se vea mejor. Ahí está. Si nosotros trazamos dos puntos en el plano cartesiano, solamente va a poder existir una línea recta. Quiere decir que no vamos a poder tener más opciones. La inclinación va a estar definida por esos puntos. A eso se refiere el axioma número 2 de Euclides. Ahora vamos con el axioma número 3. Por un punto exterior a una recta, solo se puede trazar una recta paralela a ella. ¿Qué quiere decir? Nuevamente vamos a regresar a las líneas que tenemos, la línea naranja y la línea negra. Voy a borrar la otra. Vamos a poner un punto. Aquí está. Tenemos una recta naranja y tenemos un punto naranja. Este punto está por fuera de nuestra línea recta. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si yo trazo una línea recta, tiene que conservar la misma dirección, perdón, para que sea paralela. Ya lo habíamos dicho. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros cambiamos ligeramente la dirección? Voy a moverlo. Recuerden que si las líneas rectas son infinitas y seguimos extendiéndolas por el infinito, bueno, ahí ya varía un poquito la dirección, pero bueno. Ok, si nosotros seguimos extendiendo una línea recta por el infinito, que pase por el mismo punto, ¿qué es lo que va a pasar? Como tienen inclinación, en algún punto se van a tocar y entonces no va a poder existir dos líneas rectas si tenemos varios puntos, ¿no? Si por un solo punto exterior solamente puede pasar una línea recta que sea paralela. Si nosotros trazamos una línea recta diferente a la que es paralela, esa línea recta va a ser perpendicular y al ser perpendicular quiere decir que va a tener una cierta inclinación y por lo tanto va a cortar a nuestra otra línea recta y no se va a cumplir. Entonces, ese es el axioma número 3 de Euclides. Muy bien. Esos son algunos de los elementos de la línea recta o propiedades según Euclides. Vamos a continuar estudiando la línea recta. Ok. Cuando hablamos de línea recta, también podemos hablar de la parte algebraica. Algebraicamente podemos decir que la línea recta es una ecuación de primer grado que tiene dos variables. Generalmente las variables son X y Y. ¿A qué nos referimos? Primero, recordemos que el álgebra es la rama de las matemáticas que estudia la combinación de números y letras para modelado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de álgebras, estamos hablando de números combinados con letra. Y las letras se conoce con el nombre de variables en el álgebra. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una ecuación. En esta ecuación tengo una letra y una letra X. Tenemos dos variables, variable X y variable Y. Nos dice que es una ecuación de primer grado. Ok, entonces, vamos a observar, jóvenes. Cuando yo pongo X al cuadrado más 3X menos 8, ya no estoy hablando de una ecuación de primer grado. ¿Qué es lo que define el grado de una ecuación? El exponente máximo que podemos ubicar en sus variables. Aquí, por ejemplo, vemos la variable X con su exponente máximo, que es el número 2. Entonces estamos hablando de una ecuación de segundo grado. Si tuviéramos una X cúbica menos 5, es una ecuación de tercer grado. Y así vamos aumentando según el exponente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos una letra X por lo regular sin exponente, en realidad es como si tuviéramos un exponente 1. Entonces, por eso decimos que es una ecuación de primer grado. Ahí está. Entonces, analizando nuevamente, estas ecuaciones que ustedes pueden ver aquí representan matemáticamente una línea recta.
Y en ambas ecuaciones ustedes pueden ver dos variables, variable X, variable X y variable Y. Y podemos ver que la letra X no tiene exponente, por lo tanto decimos que es una ecuación de primer grado. Entonces, algebraicamente a eso nos referimos con ecuación de primer grado de la línea recta, perdón. Ok, otra de las características de la línea recta es la pendiente de la misma. No sé si alguno de ustedes haya escuchado de pronto, cuando vemos una subida, nosotros decimos, ay, no, es que la pendiente estaba muy grande o la pendiente estaba muy complicada de subir cuando tenemos a lo mejor carro estándar, ¿no? Hablamos de una inclinación. Entonces, precisamente cuando hablamos de una línea recta en el álgebra, en la geometría analítica, perdón, estamos hablando de la inclinación o nos estamos relacionando con la inclinación que tiene la recta. Y prácticamente la pendiente es una razón geométrica que existe entre las variaciones o incrementos de la variable y la variable x. Los incrementos o variaciones se denotan por este símbolo que podemos ver aquí, que parece un triángulo, el símbolo delta. Esta es la definición textual. Razón, recordemos que razón se refiere a una fracción entre dos variaciones. Variación en y entre variación en x. ¿Y a qué nos referimos con variaciones? Nos referimos a los incrementos que hay de un punto a otro punto. Cuando hablamos de delta y, estamos hablando del punto 2 en y menos el punto 1 en y. Cuando hablamos de la variación en x, es el desplazamiento de x2 menos x1. O lo podemos hacer de igual manera a la inversa. Y1 menos y2, x1 menos x2. Aquí una anotación muy importante. X1 y X2 tienen que ser diferentes. ¿Por qué tienen que ser diferentes? Vamos a suponer que me pidieran calcular, jóvenes. 5,8 y 5,6. Ok. Al momento de hacer esto, si se fijan, mi X1 es 5 y mi X2 es 5. Entonces, en la parte de abajo tenemos X1 menos X2. ¿Qué quiere decir? Que si es una fracción, tendríamos 5 menos 5. ¿Y qué pasa con eso? En la parte de arriba vamos a tener 8 menos 6. Ahorita lo vemos más despacio, jóvenes, esta parte. 8 menos 6 son 2. 5 menos 5 es 0. ¿Qué pasa si tenemos 2 entre 0? Aquí tengo una calculadora. Vamos a ver. Ahí se ve bien la calculadora. Sí, maestra. Ok. Vamos a introducir esta fracción. Dividimos 2 entre 0. La calculadora me dice no se puede dividir entre 0. Entonces, por esa situación es que x1 y x2 tienen que ser diferentes, porque una división entre 0 matemáticamente decimos que no existe. Muy bien, entonces, por eso está esa notación, jóvenes. Vamos a continuar. Ok, y luego tenemos el concepto de recta no vertical. Es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que su pendiente es constante. Su razón de cambio tiene que ser constante. Se describe con una ecuación lineal de dos variables. Se grafica con una recta no paralela a ninguno de los ejes.
Y aquí tenemos en color verde dos rectas no verticales. ¿Qué es lo que podemos ver en estas rectas no verticales? Vemos una pendiente. ¿Por qué decimos que vemos una pendiente? Porque vemos una cierta inclinación. En la del lado derecho, precisamente, vemos que está inclinada hacia la derecha, es decir, hacia los valores positivos en X. Y en la otra vemos que está inclinada hacia los valores negativos en X. En este caso son rectas no verticales. ¿Cómo sería si tuviéramos una recta vertical? Pues sería paralela al eje Y. De esta forma, que quiere decir que estaría separada del eje Y, pero en la misma dirección de este. En este caso, vemos que no es así. Si nosotros extendiéramos estas líneas rectas o las desplazáramos, en algún punto chocaría con el eje Y. Entonces estamos hablando de dos rectas no verticales, porque tienen inclinación. Ok. Y luego, ¿a qué se refiere la interpretación geométrica de la pendiente de una recta? Se refiere a la inclinación de la recta. Aquí, por ejemplo, vemos una línea recta en color como rosita. Vemos que tiene una inclinación que puede ir desde los 0 hasta los 180 grados, considerando que cada cuadrante tiene una angulación de 90 grados. Nos dice también, usualmente el ángulo que se forma entre la recta y el eje X se representa con el símbolo que vemos aquí. Este símbolo, cuando lo leemos, decimos que es teta. Entonces decimos que, por lo regular, vamos a interpretar la inclinación, o la pendiente, perdón, con el símbolo teta. La pendiente de una recta resulta de aplicar la tangente al ángulo de inclinación teta, es decir, la pendiente es igual a la tangente de teta. Ok, cuando hablamos de ángulos, vamos a tener diferentes funciones trigonométricas, como lo son la función seno, coseno, tangente, que son las más populares. También tenemos cotangente, secante y cosecante. Pero bueno, por lo regular vamos a trabajar cuando estamos trabajando con línea recta con la función tangente. Y a través de ella vamos a poder calcular el ángulo de inclinación de una recta. Interpretación geométrica del análisis de rectas. Esto es similar a lo de la tarea. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vamos primero con la recta que está inclinada hacia la derecha. La primerita que vemos. Esta de aquí. Esta línea recta pasa por dos puntos. Bueno, pasa por infinitos puntos. Pero, ¿qué es lo que podemos observar? Por lo regular, la pendiente de este tipo de líneas rectas tiene incrementos en X y Y positivos. La pendiente, por lo tanto, es positiva también. Aquí lo vemos. Por ejemplo, en el punto 1, vamos a decir que el punto 1 que marqué era 1.8 más o menos en X, y en Y llegaba como al 11, no sé, más o menos. En el punto 2 está muy cercano al 4, ahí está, en X, y en Y tenemos un valor muy cercano al 20. Vamos a ponerle como tal el 20, nada más por poner un ejemplo, porque no son valores exactos. Ok, ¿qué quiere decir? Que el desplazamiento de los valores en X del 1.8 al 4 nos da como resultado un valor positivo. Del número 11 al número 20 también hay un incremento o desplazamiento positivo. Por lo tanto, decimos que la pendiente de esta línea recta es positiva. ¿Y qué es lo que pasa con la recta que está orientada hacia la izquierda?
En la recta que está orientada hacia la izquierda, vamos a ver, también tenemos valores en X y en Y. Vamos a suponer, obviamente están movidos, no tengo valores exactos, simplemente es para ir ejemplificando. En X, recordando que la X es el eje horizontal, tenemos una coordenada muy similar a 2, que se intercepta con -9. Vamos a seleccionar otro punto. Aquí tenemos en X el 4 aproximadamente y cruza más o menos con, vamos a decir que es -19, aproximadamente -19. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros analizamos los desplazamientos de X y de Y, vamos a tener desplazamientos de signo diferente. Por ejemplo, en la X tenemos un desplazamiento que va en los valores positivos. En la X tenemos que vamos del 2 al 4. Quiere decir que avanzamos en esta dirección, hacia donde están los valores positivos. ¿Qué pasa con la Y? Avanzamos hacia abajo, que quiere decir que tenemos negativos. Y entonces, si nosotros dividimos positivo entre negativo, vamos a tener un valor negativo. Por lo tanto, decimos que la pendiente va a ser negativa y el ángulo de inclinación va a ser un ángulo obtuso que va desde los 90 grados hasta los 180 grados. Eso quiere decir, entonces, a eso se refiere la interpretación geométrica del análisis de rectas. Ahorita vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo un poquito más a qué nos referimos con estos rubros. Vamos a empezar ya con la parte práctica, jóvenes, de la tarea. ¿Les parece si finalizamos esta sesión y comenzamos con los ejemplos en la otra sesión para que no nos corte el tiempo? Excelente. Sí, maestra. Muy bien. Sí, maestra, Nos gracias. conectamos nuevamente. Gracias a ustedes.